Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, que es el texto que nos corresponde. La semana pasada meditamos en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Hoy vamos a hacerlo del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, ayúdanos a oír esto, a creer esto y a vivir esta palabra que nos das hoy. Amén. Puede tomar su lugar. Lo primero que quiero mencionar de este pasaje es cómo empieza. Note usted con qué palabra empieza el verso 7. ¿Con qué palabra empieza? Pero. La mayoría de las versiones empiezan con pero. Solo la Nueva Traducción Viviente empieza con la expresión no obstante. No obstante, pero las dos hacen referencia a un contraste. Es decir, si ustedes lo notan, Pablo viene hablando de la unidad, enfatizando la unidad. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Y en el verso 3 les manda a esforzarse en preservar y mantener la unidad en el Espíritu. Es decir, Pablo viene haciendo un gran énfasis en la necesidad de que la iglesia experimente y viva la unidad. Pero también ahora, ese pero nos va a cambiar un poco el discurso, porque ahora va a pasar de la unidad a la diversidad de la iglesia. Y debemos decir con total seguridad que la iglesia debe experimentar tanto la unidad como también la diversidad. Tanto lo uno como lo otro hacen parte de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad. No estamos hablando de cristianos que se sacan en serie, ¿me hago entender? Cristianos que hablan igual, se visten igual, se comportan igual, piensan igual, actúan igual, de ninguna manera. La unidad en el Señor, en el Espíritu, en la fe, etcétera, etcétera, se da en el contexto de la diversidad. La diversidad. Y la diversidad que se evidencia, hermanos, en los temperamentos nuestros, en la cultura, en el carácter, en las dinámicas como vivimos, en la manera como funcionamos y como somos. Ustedes se dan cuenta que la iglesia, como todos los seres humanos, como las familias, porque la iglesia es una familia, usted encuentra de todo. Usted encuentra el que es más chistoso, el que es más sanguíneo, el que es más tranquilo, el que poco habla, el que habla mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es diversidad. La iglesia experimenta esa diversidad, pero no solo en esto, sino también en los dones. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Esta mañana vamos a acercar al verso 7 al 11, desde los dones, al verso 12, desde el propósito, y los versos 13 al 16, desde la meta. Desde la meta. Vamos con lo primero, los dones. Si ustedes se fijan, dependiendo de la versión que tomen, va a usar, dice verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Otras versiones dicen los dones.
Pablo usa la palabra gracia o palabra don para referirse a lo que recibieron. Ahora, yo me quiero acercar aquí a partir de varias preguntas. La primera, ¿a qué se refiere con la palabra don? ¿A qué se refiere con la palabra dones? Es la primera pregunta que quiero que nos respondamos en esta mañana. En el Nuevo Testamento hay varios significados a los dones, dependiendo del texto donde usted se encuentre. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de los dones. Así que la palabra don o dones tiene varias acepciones dependiendo de donde se encuentre. Por ejemplo, si usted se para en Mateo 7:11 o en Lucas 11:13, significa dádiva, don, dádiva. Si usted se para, por ejemplo, en Juan 4:10, habla de presente, habla de regalo, o de un beneficio, o de un privilegio, una honra especial. Si usted lo hace desde Efesios 2:8, puede hacer referencia a obsequio, favor, puede referirse a ofrenda o atributo, o en otros pasajes de las Escrituras hace referencia a la gracia divina o al don divino. Es decir, hermanos, la palabra don o dones significa gracia, significa obsequio, significa dádiva, significa regalo, significa presente, significa don divino. Todo esto hace parte de la definición de la palabra dones, un regalo, una gracia, una dádiva del Señor. Ahora, una segunda pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿de dónde provienen los dones? ¿Quién es el dador de los dones? ¿Qué dice el texto? ¿Quién? Cristo. Cada uno, según, dice el texto, según la gracia o el don que ha recibido conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hermanos, es Cristo quien reparte los dones de acuerdo o conforme a su generosidad. Y nosotros sabemos que el Señor es generoso. Así que es Él el que da y el que reparte los dones. De hecho, el verso 8 del capítulo 4 lo refuerza. ¿Cómo dice el verso 8? Subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Esa referencia que usa Pablo allí la toma del Salmo 68, versículo 18, que dice así: cuando ascendió a los cielos y llevó consigo a los cautivos, dio dones a los hombres. Es decir, hermanos, esto está dando un contexto de guerra. Cuando el rey va y conquista y trae los cautivos, lo que está hablando es que Cristo subió y llevó a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? La iglesia, nosotros. Y le dio dones a los hombres, dice. Ahora, la otra pregunta es, ya sabemos qué son los dones. ¿Qué son los dones? Dádivas, regalos, obsequios, privilegios, gracia, etc. ¿Quién los da? Cristo. Ahora, ¿a quién se los da? ¿Acuerda a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de Éfeso. Pablo está diciendo a cada uno de nosotros, se incluye Pablo, a cada uno de los miembros de la iglesia les fue dado dones. A cada uno. Es decir, hermanos, todos aquellos que están en una iglesia, que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo, a cada uno les fueron dados dones de la iglesia. ¿Está bien? Ahora, la otra pregunta es, ¿cuáles dones? ¿Cuáles dones ha repartido Cristo a su iglesia a la luz de Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 11? ¿Cuáles dones? ¿Ah? ¿Qué dice? Verso 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A esos se está refiriendo Pablo en este texto. Esos son los dones de los que está hablando Pablo en ese texto. Ya vamos a ver otros, en ese texto. Ahora, hermanos, yo quiero hacer aquí una aclaración, no la voy a profundizar por razón de tiempo, pero sí voy a hacer una claridad. Este tema y este pasaje ha sido discutido por los siglos de los siglos en la iglesia cristiana, por su interpretación y aplicación para este tiempo. Es decir, la pregunta es, ¿hay apóstoles hoy? ¿Hay profetas hoy? ¿Podemos llamar apóstoles a personas hoy o no? Y hay una gran discusión alrededor de esto, y la iglesia tiene diferentes posturas alrededor de esto. Yo tengo una posición frente a eso, y esta iglesia tiene una posición frente a esto, y es la que le voy a mencionar. La palabra apóstol tiene por lo menos 3 acepciones en el Nuevo Testamento.
tres maneras como se usa la palabra apóstol en el Nuevo Testamento. La primera es como aparece en Juan capítulo 13, versículo 16, que dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, apóstol, es mayor que el que le envió. En ese sentido, la palabra apostelo o apóstolos significa enviar o significa enviado. En ese sentido, ¿quiénes son los apóstoles? Todos los que estamos en este auditorio, si hemos nacido de nuevo, hemos creído en Cristo y somos discípulos de Jesús, somos apóstoles. ¿Por qué? Porque fuimos enviados. Porque somos enviados. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todos somos apóstoles en ese sentido. Esa forma aparece solo ahí. Esa expresión apóstolos de enviado solo aparece ahí en Juan. Hay una segunda acepción del término, y es la que aparece en 2 Corintios 8:23. Cuando dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros a las iglesias o de las iglesias y de la gloria de Cristo. Es decir, esa segunda acepción hace referencia de personas, de mensajeros que fueron enviados con una tarea específica. El término que mejor se puede tomar allí es la de misioneros. Es decir, en un sentido todos somos apóstoles, pero en otro sentido más específico hay algunos que fueron encargados de una tarea específica como enviados. Como cuando uno toma una persona o una familia y los envía a un lugar a hacer un trabajo misionero. En ese sentido, los misioneros son apóstoles también. Pero la tercera acepción es la que ustedes pueden encontrar en Hechos 1, verso 21 y 22, o la pueden encontrar en Hechos 10, 40 al 41, o en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, o 15, versículo 8. ¿A quién se refiere? Ay, muchas gracias. A los apóstoles de Cristo. Y esa es la expresión que más se utiliza en la Biblia cuando se refiere a los 12 apóstoles, cuando se refiere a ellos. Ahora, en un sentido, todos somos apóstoles, entonces en ese sentido, hoy hay apóstoles. ¿Sí o no? ¿Quiénes? Todos nosotros. En un segundo sentido, hay otros apóstoles que existen hoy, que son ¿quiénes? Misioneros, enviados con una tarea específica. Pero en el sentido de los apóstoles como los 12 y como Pablo, no pueden existir hoy. ¿Por qué no pueden existir hoy apóstoles como ellos? Por lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Porque el requisito, uno de los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo, como los 12, es que tenían que ser testigos oculares de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Amén. En ese sentido, yo le pregunto a usted, ¿hay apóstoles hoy? No pueden haber, porque si los hay, entonces tienen más o menos 2000 años de vivos, o un poquito más. Los apóstoles como ellos, como los 12, cesaron en el primer siglo, porque tenían que ser testigos oculares, tenían que haber sido llamados directamente por Cristo. Por eso Pablo, en la carta a los Corintios, cuando hace defensa de su apostolado, termina diciendo: yo fui llamado por Cristo, Él se me apareció, Él me llamó, yo fui el último de los apóstoles que fueron llamados por el Señor. En ese sentido no pueden haber apóstoles. Entre otras cosas porque Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles como Pablo, como los 12, fueron el fundamento, y sobre ese fundamento edificamos los demás. Uno no pone fundamento sobre fundamento. El fundamento se pone una sola vez y sobre esa se construye. En ese sentido, hermanos, no puede haber apóstoles hoy. Por eso cuando yo tengo amigos, pastores, que ahora son apóstoles,
yo nunca llamo a ningún pastor apóstol, porque es que ellos están creyendo que son apóstoles como los del primer siglo, como Pablo y como ellos. Si yo creo que hay apóstoles hoy, quiere decir que la palabra y la revelación de Dios no se ha terminado y que ellos tienen la autoridad para seguir hablando y seguir añadiéndole a la escritura, y ese es un riesgo que yo no voy a asumir, porque estos apóstoles fueron escogidos por Dios para colocar el fundamento, el cual ya está puesto en las escrituras. Por consiguiente, hoy no puedo haber apóstoles en ese sentido. Así que mis pastores amigos que esperan que yo les diga apóstoles, jamás van a escuchar que yo les diga apóstol. Yo les digo, querido pastor. Y si tengo que decirle apóstol, tengo que decirle falso apóstol, así que no lo voy a hacer. ¿Me va a entender? Entonces, escuche bien, hermanos. No hay apóstoles hoy en ese sentido, porque ninguna persona puede cumplir con los requisitos para ser un apóstol, y porque ellos son el único fundamento de la iglesia que ya fue puesto. Podemos profundizar esto en otro momento. Ahora, profetas. Con los profetas ocurre algo parecido. Profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, profetas como Amós, como Sofonías, no pueden haber, porque ellos colocaron el fundamento que ya fue puesto en las escrituras. Fueron escogidos por Dios para colocar la revelación de Dios en las escrituras. La palabra profética más segura es la que aparece en la palabra de Dios. Con ellas usted no tiene pierde. Entonces ellos hacen parte del fundamento que ya fue puesto, igual que los apóstoles. Pero el texto no para allí, el texto sigue entonces con los evangelistas. Y en los evangelistas, la idea del evangelista es aquella persona que tiene la gracia, la capacidad dada por el Señor para dar a conocer el mensaje del evangelio de una manera, tiene la capacidad de llegar a una persona o a una multitud, a diferentes escenarios, y tienen la capacidad de llegar donde uno no llegaría. Dicen que Billy Graham fue uno de los más grandes evangelistas que ha tenido el siglo pasado. Gente que llega, los que hacen apologética, estos que se meten en las universidades, en los colegios a tocar diferentes temas, son usados como evangelistas. En ese sentido, hermanos, el evangelista es aquel que usted lo ve que no para. ¿Recuerdan a Santiago Benavides en el CD de Mi Amigo el Millonario? Que él cuenta que su amigo el millonario es aquel que no para de hablar, que eso se sube a la buseta, está en la calle, en el colegio, donde sea, no para de evangelizar y de hablar de Cristo y de predicar a Cristo. En ese sentido, hermano, necesitamos evangelistas hoy. Necesitamos que la iglesia haya evangelistas que prediquen el evangelio y que lo anuncien. Y termina diciendo pastores y maestros. Esa expresión pastores y maestros, algunos lo han juntado como una sola. Una sola. Hermanos, la iglesia necesita pastores, ancianos, que puedan pastorear a la iglesia del Señor. Si ustedes se dan cuenta, pastores y maestros están relacionados con la enseñanza, con la enseñanza, con la enseñanza, con la predicación. Yo creo que pueden haber pastores, los pastores deben ser maestros. ¿Saben por qué? Porque la prioridad del pastor es enseñar la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa. Así que si un pastor no es maestro, creo que está como la vivienda, en el lugar equivocado. Porque la prioridad y principal tarea del pastor es enseñar la palabra de Dios, es equipar a los santos. Pero es cierto también que pueden haber maestros que no son pastores. Esa es la experiencia que vivimos en esta iglesia con los maestros de iglesia infantil. Los que enseñan en iglesia infantil son maestros, pero no son pastores. Esa es la experiencia que vivimos en Grupo SER. Los que coordinan Grupo SER, los discipuladores de Grupo SER son maestros que enseñan la palabra, pero muchos de ellos no son pastores. Es decir, se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. Y estos dones Dios los ha dado a la iglesia, pero no solo estos. Si usted va a 1 Corintios 12, verso 4, aparecen otros dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y algunos hablan allí como la capacidad que tienen algunos de un discernimiento especial para entender cosas. Fe, sanidades, dones de sanidad, dones para hacer milagros, dice Corintios, dones de profecía, que eso hay que entenderlo desde varios ángulos. Algunos presentan la profecía como el arte de predicar, anunciar la
palabra del Señor, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y si ustedes van a Romanos 12, aparece que hay diferentes dones. 1, profecía, dones de servicio, dones de enseñanza, dones del que exhorta, verso 8, del que reparte, es decir, plantea inclusive la generosidad como un don dado por el Señor. El que preside o el que dirige o el que lidera es un don dado por el Señor. Yo recuerdo que en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, en mercadeo, yo estudié mercadeo, siempre hay toda esta discusión del tema de los líderes, si el líder se hace o nace. ¿El líder nace o se hace? Y ahí seguirá dándose la discusión. Yo creo que hay personas que el liderazgo es un don de Dios. Que usted no necesita ir a una universidad para ser líder. El que preside, el que dirige, ¿no? Es un don del Señor. También habla de la misericordia como un don del Señor. Hermano, si usted lo nota, ninguna de esas 3 listas está completa. O sea, ninguna tiene todas. Este tiene unas, este tiene otras, este tiene otras. Eso es lo que me habla, es que los dones no se agotan allí. Es que no se agotan allí, no son los únicos, que hay más dones. Inclusive, creo que hay dones que no están escritos en las Escrituras, pero que Dios le ha dado a su iglesia para la edificación de los demás. Esta mañana me acordé de algo que le escuché a mi suegra hace unos años. Mi suegra estaba llena de dones, pero uno que me parecía increíble es que cuando ella era joven y vivía en Neiva, ella iba y le hacía curación a los enfermos de lepra. Ella se encargaba de ir, siendo una jovencita, iba y los curaba y les hacía las curaciones a los enfermos de lepra, los bañaba, los limpiaba. Hermano, yo creo que uno necesita tener un don para eso. Así que, hermano, yo quiero hacer unas implicaciones acá de este primer punto. Y una de las primeras implicaciones es que la iglesia unida está llena de diversos dones. Que Jesús ha dotado, ha bendecido a la iglesia con diferentes dones que nos ha dado. Quiero que usted recuerde hoy, hermano, lo siguiente. Note usted que las versiones de la Biblia dice cada uno según el don. Cada uno, ¿no? A cada uno Dios le ha dado dones. ¿Qué implicación tiene esto, hermano? Que todos los que estamos en este lugar, todos, sin excepción, el Señor nos ha dado dones. Todos los que están en este lugar tienen al menos un don. Mínimo un don. O sea, ninguno de ustedes puede decir, ay, no, es que yo no tengo nada. A mí no me dio nada. En la repartición no me dio nada. No, cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios, hermano. Así que quiero animarle, examine su corazón, examine su vida para ver cuál es el don que Dios le ha dado. Porque el menos uno tiene que tener. Así sea el don para dormir. Algo dirá, ese es el mío, ese es el mío. El don de comer empanadas, no. Cada uno tiene un don dado por Dios. ¿Vamos a entender? Mínimo uno. Ahora, esto es una buena noticia, hermano. ¿A usted no le alegra eso? Saber que Dios le dio dones, que Dios le dio unos obsequios en su vida, que usted los tiene. Pero también debemos tener en cuenta otra implicación. Y es que ninguna persona tiene todos los dones. Todos tenemos al menos uno, mínimo uno, o podemos tener más de uno, pero no todos, o sea, ninguna persona los tiene todos. ¿Sí o no? Yo recuerdo que en la anterior iglesia, hace años, usted sabe que hay personas que son toderas, ¿no? Personas que eso le jalan a todo. Son muy pilos. Tú le dices, no, es que necesito cambiar la llave que partió. Yo se la cambio. Necesito poner unas tablas. Yo le hago las tablas. Necesito arreglar el carro. Yo le arreglo el carro. Toderos. Entonces yo dije en la iglesia, en esa oportunidad de la predicación, dije, hermano, ese cuento de que uno es bueno para todo es falso. Nadie es bueno para todo. Al final se me acercó un hermano a la iglesia.
Y me dijo, un joven, me dijo, pastor, usted dijo eso y está equivocado porque yo sí soy bueno para todo. Entonces, yo recuerdo que en esa oportunidad yo le dije algo así como, ven, ¿tú sabes cómo funcionan los submarinos cuando están trabajando debajo del agua? No, pues de eso no, pastor, le digo, entonces no es bueno para todo. Usted no sabe todo. En mi casa mi esposa sufre porque en lo que tiene que ver con las cosas de la casa, yo no sé de eso. Cuando algún cuadro, alguna cosa se cae, se pierde, y mi esposa dice, mira, se cayó eso, yo lo que pienso que ella piensa es, ay Señor, ¿cuándo volverá a estar en su lugar? Yo no sé nada de eso, hermano. Yo sé que Dios me dio el don de predicar, así que hermano, quede contento con ese. Agradezca ese y reciba ese, pero de ahí en adelante. ¿Saben yo qué hago cuando me varo? Que yo soy experto en varadas de carro. Yo hago como muchos hombres. Nos varamos, yo abro el capó, le pego al timbo del agua y llamo a Epifanio. Escuche bien. Note usted que la semana pasada hablamos que somos llamados a ser humildes, mansos, ¿cierto? Pacientes. Mire la belleza del Señor. Nos dice que seamos humildes para decirnos, mire los dones que les di. Los dones no son para enorgullecernos, como algunos. Es que yo soy apóstol. Otros ya son patriarcas, que son más arriba. Ángeles, arcángeles. O sea, ya después van a quitar a Jesús, de ahí se van a poner ellos. Y entonces algunos de ellos dicen que es que son apóstoles porque ellos tienen consigo mismo todos los ministerios. Y que ellos son la autoridad para los demás. No. ¿Usted comprende lo que el Señor está haciendo? Mire lo que hay detrás de esto. Ninguno tiene todos los dones. ¿Qué está atacando el Señor con esto? Cuando Él dice cada uno va a recibir, pero ninguno va a tenerlos todos, ¿qué es lo que está atacando directamente? ¿El qué? Orgullo, el ego, el individualismo, para que ninguno en la iglesia pueda decir, yo no necesito de usted, yo tengo todo lo que necesito para mi vida cristiana. Falso. El mensaje que hay detrás de esto es reconocer que en la iglesia hay una diversidad de dones y que yo necesito de los dones que tiene Ana Rosa. Ana Rosa necesita de los dones que yo tengo y así la iglesia necesita de los dones unos a otros. No hay lugar para el individualismo. Por el contrario, lo que se promueve es la idea de comunidad, es la idea de juntos, es la idea de estamos juntos en esto. Lo otro, hermanos, es que los dones no se agotan allí. Seguro hay más dones. Así que la pregunta que quiero hacerle es, ¿cuáles son los dones que Dios le ha dado? ¿Los reconoce? ¿Los identifica? ¿Sabe usted cuál es? ¿Alguna vez ha pensado en eso, hermano? Sabemos el número de cédula, pero no sabemos cuál es el don. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Hermano, yo ya entendí, después de escuchar a un predicador, que él dijo, yo he aprendido a elegir mis ignorancias, creo que él dice él. Es decir, hermano, yo ya sé que hay cosas para las que no soy bueno y que no sé, y ya no me carga. Porque antes yo tenía la idea que el pastor tenía que saber de todo, y hacer de todo, ya no. Ya cuando me piden ciertas cosas, no, hermano, yo eso no sé. Alguna vez alguien me llamó en serio temprano en la mañana, pastor, imagine que me acabo de varar en el carro. ¿Seguro? Y yo le dije, ¿usted sabe con quién está hablando? Pastor, ¿qué hago? Le dije, pues llame a un taller, llame a un mecánico, no tengo ni idea. ¿Cuál es el don que usted tiene? ¿Lo tiene identificado? Pablo sabía cuál era de él. Pablo, apóstol de Jesucristo a los gentiles. Sabía clarísimo. Eso me lleva al segundo punto, el propósito, capacitar, verso 12. ¿Cómo arranca el texto? Verso 12, ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca el verso 12? A fin. Es decir, la pregunta que vamos a responder es, ¿para qué nos han sido dados los dones?
¿Para qué nos fueron dados los dones? ¿Qué dice el texto? Para perfeccionar, capacitar, en la misma palabra, equipar. ¿A quién? A los santos, o sea, a ustedes. ¿Para qué? Para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo también a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Equipar a los santos, hermanos. Los pastores somos llamados a equiparlos a ustedes para la obra del ministerio. Hermanos, todos los que están en este auditorio, Dios les ha dado dones, ¿amén? ¿Usted lo cree? Que no le identifique otra cosa, pero crea que Dios le dio dones, porque Dios se los dio. Si usted cree que todos tenemos dones, entonces usted debe creer lo siguiente: que todos fuimos llamados a ministrar los dones a otros. Usted no puede creer uno y no creer lo otro. Si todos tenemos dones, todos somos llamados a ministrar y a ser ministros del Evangelio. Ese es un regalo de la Reforma Protestante, el sacerdocio universal del creyente. Ya no es el curita el que hace todo, el sacerdote el que hace todo, no, ahora todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia, podemos orar, predicar, enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, aplicando esto a nuestras vidas, permítame recordarle en esta mañana que el pastor no tiene que hacer todo. Si aceptamos esto de que todos tenemos dones y que nos fueron dados para ministrarlos a otros, entonces escuche esto, hermano. Quiere decir entonces que usted puede orar por otros, que usted puede predicar a otros, que usted puede enseñar a otros, que usted puede visitar a otros en sus casas, que usted puede consolar a otros, que usted puede escuchar a otros, que usted puede exhortar a otros, que usted puede animar a otros, que usted puede servir a otros, que usted puede llamarlos, que usted puede cuidarlos, que usted puede bendecirlos. Hermanos, está bien ya que ustedes esperen que el pastor haga todo. Pastor, es que para eso le pagan. Es que para eso le pagan, para que usted ore, para que usted predique, para que usted enseñe, para que usted visite, para que usted nos escuche, para que usted haga, No. No, la iglesia no es el pastor. La iglesia la conformamos todos nosotros, todos tenemos dones y todos debemos ponerlos al servicio del Señor y de los demás. Así que, hermanos, aquí hay un desafío. No solo descubrir qué don tengo. El primer desafío es descubrir, bueno, Señor, ¿para qué soy bueno pues? Y eso no es falta de humildad. ¿Para qué soy bueno? Es decir, ¿qué dones has puesto en mi vida? Hay gente, hermano, que tiene unos dones. Yo, por ejemplo, a mí me parece que aprender o saber escuchar a otros es un don. Hay gente que es buena para escuchar a otros. Hay otros que se desesperan cuando el otro le está contando toda la historia y el que está de este lado que no tiene ese don está diciendo, ay, ¿a qué hora va a terminar? ¿Y por qué lo alargó? ¿Y por qué sigue? ¿Por qué esto? En cambio el otro, el que tiene el don para escuchar, habla, es empático. El que tiene el don para acompañar a personas, para orar por otros, etcétera, etcétera, hermano. El llamado no es solo a descubrir cuál es su don, el llamado es a desarrollarlo, el llamado es a ejercitarlo. Y se desarrolla y se ejercita en el contexto de la iglesia, hermanos. La iglesia es el escenario provisto por Dios para que usted ejercite los dones que Dios le ha dado. ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, no más excusas. Lo que Pablo nos está diciendo es, ya tenemos todo el equipamiento que necesitamos. Tenemos un nuevo corazón, tenemos al Espíritu Santo que es el dador de los dones, tenemos de parte del Señor todo lo que necesitamos, el Señor nos ha equipado y la iglesia los ha equipado a través de sus pastores. ¿Para qué, hermanos? Usted desarrolle y usted ejercite los dones. Así que deje las excusas de una vez por todas y comience seriamente a edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, a través de los dones que Dios le ha dado.
Así que la pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo va a ejercitar los dones dados por Dios esta semana en la iglesia? ¿Y lo del servicio para cuándo? ¿Y lo de empezar a servir unos a otros cuándo, hermano? ¿Con qué persona de la iglesia usted va a empezar a ejercitar los dones que Dios le ha dado? Y con esto me lleva al último punto, la meta. La meta en los versos 3. ¿Cómo empieza el verso 13? ¿Hasta qué? Es decir, hermanos, Dios nos ha dado dones a la iglesia. Y nos los ha dado con el propósito, con el fin de que los pongamos al servicio de los demás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Es la pregunta. Hasta que lleguemos a la unidad del varón perfecto. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nuestra meta como iglesia, nuestra iglesia La Vid no tiene como meta, hermanos, ser la iglesia más grande de Ibagué, tener 100 comedores. Nuestra meta no es abrir no sé cuántas sedes, no. Nuestra meta como iglesia es llegar a ser como Cristo. Él es nuestra meta. ¿Eso qué implica? Crecimiento, eso implica madurez. Eso tiene que ver con la madurez, con el crecimiento. Pero yo quiero llamar su atención en lo siguiente. Note el detalle, hasta que todos, escuche ese detalle. Esto no es de que el primero llegue. ¿Alguno ha vivido la experiencia de viajar en carretera, largo viaje, con varios carros al mismo tiempo? ¿Ha habido esa experiencia? Chévere, ¿no? Yo sufro un poquito, porque a mí me gusta correr, a mí me gusta avanzar. Entonces yo voy avanzando y cuando voy miro, siempre mi esposa, que es mi freno de mano ahí adelante, ven, dejaste a los que vienen atrás. Y yo miro por el retrovisor y no se ven. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Paremos y de vez en cuando vuelvo y arranco. ¿Saben por qué? Porque es que no se trata de que el primero llegue, sino que lleguemos juntos, que lleguemos todos. Así que el tema no es llegar por llegar. El tema es hasta que todos lleguemos. Esta meta nos incluye a todos, no a individuos, la comunidad. Todos somos llamados a ser los hombres y mujeres perfectos en Cristo. Y esta experiencia no se logra en el aislamiento, hermano, en el individualismo, sino en el involucramiento de cada miembro para dar de lo que ha recibido y para recibir de lo que otros han recibido de parte del Señor. Así que, hermanos, no hay manera que el cuerpo crezca a menos que esté bien concertado, dice el texto, bien unido por la cohesión de las coyunturas. Es decir, el cuerpo crece en la medida en que las coyunturas, en que la cohesión del cuerpo se dé. Note que Pablo está usando una analogía con el cuerpo, pero Pablo no nos quiere dar una clase de anatomía. Pues si nos quisiera dar una clase de anatomía, nos la da Lucas, que es el médico, no Pablo. Pablo lo que le interesa es que entendamos cómo es que el cuerpo, la iglesia, crece a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cómo es que la iglesia madura, cómo es que la iglesia avanza. Y lo que está diciendo es que crece en la medida en que cada miembro esté haciendo parte de la coyuntura, de la cohesión y de la unidad. No hay manera que el cuerpo crezca a menos que cada miembro se ayude unos a otros. Es lo que dice el texto ahí en los versos 16, que se ayudan mutuamente. No hay manera que el cuerpo crezca a menos que cada uno cumpla con la función específica que le corresponde. Dice el texto en el verso 16, según la actividad propia de cada miembro. No hay manera de que la iglesia madure y crezca a menos que cada miembro cumpla con su función, haga lo que le corresponde. No hay manera que la iglesia crezca y madure a menos que siga pegada a la cabeza que es Cristo. Porque es Cristo el que nutre la iglesia, es el que da vida a la iglesia, es el que da dones a la iglesia. Así que, hermanos, estas afirmaciones traen consigo unas implicaciones prácticas para nosotros. Una de ellas es esta.
es que en la iglesia donde Dios me puso, porque la Biblia enseña que el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es Él. Así que si usted hace parte de la iglesia local La Vid y esta es su iglesia, entonces este es su cuerpo, esta es su familia, esta es su iglesia. Usted hace parte de ella, de esta iglesia. No son ellos, es mi iglesia. Ojo con esto. Otra implicación es que ya está bien, hermano, de que vea la iglesia como si esto fuera un autoservicio donde yo voy y tomo lo que me sirve y desecho lo que no. ¿Sabe cómo veo yo que algunos tienen la iglesia? Como esto. ¿Han visto usted estas máquinas que hay ahora en algunos hospitales, muy americanas, donde usted llega a la máquina y usted, hay unos números, hay unos precios, hay unos números, donde usted dice gaseosa y oprime el botón, ¿no? Tan, tan, tan. Papas, tan, tan, tan. Galletas, tan, tan, tan. Mete la moneda y le cae la gaseosa, las papas y eso. ¿Cierto? Esta es la misma experiencia de mucha persona que viene a la iglesia. Mucha gente que viene a las iglesias cristianas lo que hace es esto: se para frente a la máquina de la iglesia y empieza, yo quiero consejería, yo quiero oración, yo quiero que me visiten, yo quiero que me discipulen, yo quiero que me den alabanza. Y oprimen ahí para que les... Lo peor es eso, que por lo menos en la máquina dan plata, aquí ni siquiera el diezmo. Por lo menos en la máquina meten el billetico y cae lo que cae. Aquí ni siquiera el diezmo. Y aún así, esperan y desean que les caiga esto. Y adivinen qué pasa cuando la máquina de la iglesia no les da la consejería que quieren, la visita que quieren, la predicación que quieren, la alabanza que quieren. ¿Qué hacen? Se van para otra máquina y hacen lo mismo. Entonces están convencidos que la iglesia es un mall de autoservicio, donde yo voy y me sirvo de lo que necesito y lo que no me sirve lo desecho. No, hermano querido, usted ha sido equipado con dones dados por el Señor para ser un miembro unido, cohesionado con los demás miembros del cuerpo. Así que deje de estar hablando de las cosas que están mal en la iglesia. Deje de murmurar y de hablar de lo que la iglesia no hace por usted. Y comience usted a hacer las cosas que tanto critica de la iglesia. Es decir, el llamado aquí no es este. El llamado no es a que usted salga acá diciendo, gloria a Dios, estoy feliz. Estoy feliz que el pastor haya predicado eso porque a mí nunca me han visitado. A mí nunca me llaman. A mí nunca me visitan, nunca están pendientes de mí, nunca eso. ¡No! Aquel llamado es este. Aquel llamado no es para que lo visiten, aquel llamado es para que usted visite. Es para que usted ore, es para que usted vaya, es para que usted enseñe, es para que usted predique, es para que usted haga. ¿Saben por qué? Porque usted es la iglesia. Porque usted hace parte del cuerpo. ¿O no? Esto implica, hermanos, que yo debo preocuparme por mi crecimiento espiritual. Porque mi madurez bendice al otro. O sea, usted debe saber que su crecimiento va a bendecir o va a perjudicar a la iglesia. Si usted crece, si usted madura, si usted desarrolla sus dones, usted va a bendecir, va a edificar y va a ayudar en el crecimiento de la iglesia. Pero si no, usted la va a perjudicar. Porque usted va a estancar la iglesia, usted va a frenar el crecimiento de la iglesia si usted no se compromete con su crecimiento. Así que yo le pido que mire al que tiene al lado y dígale, no me perjudique. Crezca. Saben, hermanos, yo debo, con esto en mente, yo debo preocuparme por mis hermanos de la iglesia que no están creciendo. Yo debo preocuparme por ver las sillas vacías. Y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué falta tanta gente? No es que usted me llame y me diga, oiga, pastor, ¿cómo faltó de gente el domingo? Pastor, llámelos. No. No es que usted lo vio y usted entonces, pastor, deme los números de teléfono de tal persona. Yo los llamo, yo los visito, yo los busco, yo oro por ellos, yo los animo para que continúen avanzando en el reino. Hermano, tiene que preocuparnos el hecho de que haya hermanos que no volvieron.
El hecho de hermanos que están fallando, de hermanos que no están creciendo, nos debe preocupar. ¿Saben por qué? Porque ellos son la iglesia. Debo preocuparme por ellos, hermanos, para que crezcan. Así que la responsabilidad mía es ayudar a los otros hermanos a crecer. Y yo debo ocuparme de esto. Hermano, debemos desarrollar y ejercitar los dones en medio de la iglesia, porque de lo contrario no crecemos. Así que cada uno de nosotros tiene que cumplir con esta tarea por el bien del cuerpo de Cristo. En la medida en que yo estoy unido al cuerpo, dependiente de Cristo, podré recibir vida para poderla ministrar a los demás. Así que necesito fortalecer mi relación con el Señor cada día y necesito tomar la decisión de empezar a servir. Así que la pregunta es, hermanos, ¿de qué manera usted se va a comprometer esta semana para ser miembro activo y comprometido de la iglesia? Esta iglesia está necesitando servidores. Esta iglesia está necesitando quien esté en la alabanza. Ya tenemos un nuevo miembro. Esta iglesia está necesitando quien ayude en los comedores, quien ayude a servir a los jóvenes, quien ayude a servir a los abuelos. Usted tiene dones, hermano. Dios se los ha dado, pero se los ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia, unos con otros. Somos llamados a ocuparnos de los demás. Así que parte de nuestra tarea de ministrar nuestros dones con otros es estar pendiente de los demás. Es llamarnos unos a otros, es apoyarnos unos a otros, es visitarnos unos a otros, es levantarnos y animarnos unos a otros. Eso hace parte de poner los dones al servicio del Señor. ¿Qué decisión va a tomar para empezar a madurar esta misma semana? ¿A quién va a buscar esta semana para ayudarle a crecer? Todos los que estamos acá tenemos dones. Todos debemos ministrar a través de esos dones a los demás. Todos. Porque la meta nuestra es llegar juntos a estar maduros en Cristo. Alguien dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. La comunidad alternativa que el Señor nos llama a ser debe evidenciar amor, debe evidenciar unidad, debe evidenciar diversidad, debe evidenciar madurez. Solo de esta manera viviremos como una manera digna de la vocación con que fuimos llamados por el Señor. La iglesia tiene que distinguirse por esto, hermano. La iglesia tiene que distinguirse por esto. Por descubrir los dones, por tenerlos claros, por desarrollarlos, por crecer en ellos, por ejercitarlos con los hermanos y porque lo hagamos juntos para la edificación del cuerpo y la gloria del Señor. De esta manera la iglesia crece. De esta manera la iglesia madura. De lo contrario no vamos a madurar. Así que aquí hay un llamado para los que vienen a la iglesia cada semana y no se comprometen. Hermano, ya es tiempo de comprometerse. Ya es tiempo que tome una decisión. No solamente de asistir cada semana, sino de comprometerse más con su iglesia, con sus hermanos. ¿Sabe usted? Hay personas que hablan así en la iglesia. No, es que allá en la iglesia no hacen esto o aquello. ¿Se da usted cuenta que está murmurando de usted mismo? ¿Sí es consciente? Es que no es la iglesia, es que usted es la iglesia. Así que si usted habla de la iglesia, está hablando de sí mismo, porque usted es la iglesia. Así que lo que yo espero que pueda pasar es que usted no solamente diga, ay no, es que mire, es que a mí no me llaman, a mí no me buscan, a mí no me quieren, a mí todos me odian, a mí nunca me visitan, nunca oran por mí, nunca me dan consejería, nunca me dan esto, nunca me dan discipulado. ¿Saben cómo parece la imagen que tengo yo? ¿Cómo es que le dicen a las mujeres que van llorando en los funerales en la costa? Planideras. Así me imagino a muchos que asisten a la iglesia. Ay, el pastor no me llama, el pastor no me visita, el pastor no viene a ver, no ora por mí, no me dedica tiempo, no me devuelve las llamadas, no me contesta cuando lo llamo, me dejan visto en el WhatsApp. Ay, ay, ay. Miren, ese hermano se fue y nadie lo llamó, y ella tampoco lo llamó, nadie lo llamó. ¿Sabe qué espero yo que pase? Que ahora usted diga, no me llame para decirme que un hermano no ha vuelto. Pastor, llámelo porque no ha vuelto. No, lo que yo espero que pase es esto. Pastor, imagínese que tal hermano dejó de asistir a la iglesia, pero usted viera, yo me dediqué a orar
todos los días. Pero no solo eso, yo lo llamé. Pero además de eso lo busqué. Lo fui a buscar a la casa, lo fui a buscar al trabajo, me reuní con él, tomé café con él, oré por él, lo animé, lo consentí, lo consolé y ya volvió a la iglesia. Pastor, usted no ha dado cuenta, pero yo soy la iglesia, pastor. Qué belleza, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos.